Entonces esa es la respuesta, una de las respuestas falsas ahí. Pero no olviden esto, esta es la manera como entra la glucosa dentro del enterocito. Hay una forma como la glucosa termina en la circulación sanguínea. Y la glucosa termina en la circulación sanguínea básicamente saliendo a través de este GLUT2. ¿Qué significa GLUT? Transportador único de glucosa. Por eso se llama GLUT. Existen varios GLUTs. Y el GLUT para salida usualmente del enterocito es el GLUT2. Ese suele ser el más común. ¿Ya? Esa es la forma como se absorbe la glucosa en sí, es decir, cómo termina un carbohidrato siendo absorbido en energía bajo esto. Eso es todo lo difícil. Solamente una salvedad, la fructosa tiene un mecanismo de ingreso diferente, ¿ya? La fructosa tiene un mecanismo de ingreso diferente, no entra por cotransporte con sodio, entra solamente por difusión simple a través del GLUT5, es el transportador único de glucosa, pero entra por ese GLUT5. ¿Ya? Y también sale a través de ese GLUT5. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien de ustedes puede tener energía chupando caramelos nada más? Por ejemplo, si yo tengo fructosa, entonces me lleno de fructosa todo el día, ¿con eso puedo, digamos, satisfacer mis necesidades metabólicas? No. ¿Cuál es la explicación? Que este GLUT5 es un receptor que se satura muy fácilmente. Entonces, si ustedes empiezan a chupar caramelos en exceso, lo primero que les va a dar es diarrea. Típicamente, ¿por qué? Porque se satura el GLUT5 y la fructosa empieza a bailar dentro del intestino y empieza a pasar de largo y empieza a producir molestias. Es uno de los productos, uno de los mecanismos por los cuales los dulces, por ejemplo, producen un montón de gases y flatulencia porque no son absorbidos de una manera adecuada, ¿no? Entonces, ya saben cómo se absorbe los carbohidratos. Ese es lo más fácil, eso es muy sencillo, eso no van a tener ningún problema de acordarse. Pregunta 47. La pepsina, ¿qué tiene la pepsina? A ver, ¿cuál sería acá? ¿Se origina en un simógeno llamado pepsinógeno? Sí. ¿Es producida por célula parietal? No, es producida por la principal, ¿no es cierto? ¿Sí? No, no es cierto, doctores. No, yo nunca ¿Por quién es producida la pepsina? Así es. El que se produce, lo que produce la célula principal es el pepsinógeno, no la pepsina. La pepsina es producto de la conversión ya del pepsinógeno a pepsina por el ácido clorhídrico. Producida por células principales, tampoco. ¿Interviene en la digestión de grasas? No. ¿Interviene en qué? En la digestión de proteínas. ¿No? ¿Se origina a partir de un simógeno llamado pepsinógeno? Es correcto. ¿Se une al ácido clorhídrico para actuar sobre las proteínas? ¿Sí o no? Si no, ¿qué es? ¿Por qué no? Claro, el que se une es el pepsinógeno, pues. El pepsinógeno es el que se une al ácido clorhídrico para actuar sobre las proteínas. La pepsina ya actúa directamente sin unirse a nadie, porque es un producto de una junta del pepsinógeno con el ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces acá la respuesta obviamente es la D. Para digestión de proteínas, entonces vamos a pasar a la parte de digestión de proteínas. Lo primero que tenemos que saber es que el primer lugar donde se produce la digestión de proteínas es en el estómago. ¿Ya? Es en el estómago. Acá ya no existe pues el pepsinógeno en la boca ni nada por el estilo, ni pepsina ni proteasas en la boca, básicamente. Es el pepsinógeno que se convierte en pepsina, básicamente a este pH, por si acaso en algún momento les pregunten, ¿no? A un pH entre 1,8 y 3,5 usualmente. Ya han visto el video de esto, así que ya no voy a completar con esto. Las proteasas pancreáticas, no lo olviden, las proteasas pancreáticas en sí, se convierten a partir de simógenos nuevamente. No olviden entonces, vamos a tener la primera acción de la pepsina en el estómago y lo segundo vamos a tener las proteasas pancreáticas, que ustedes ya conocen cómo se han formado. El tripsinógeno se convierte en tripsina por enteroquinasa y esa tripsina convierte las demás proenzimas en sus partes activas. Ok, a tener en claro lo siguiente, déjenme mostrarles. Ok, para que lo tengan en claro en sí. Recuerden el estómago y las rugosidades. Normalmente las proteínas están formadas por varios compuestos. Eso se llama, pueden tener aminoácidos y pueden tener cadenas también largas. Usualmente son péptidos, ¿no? Son polipéptidos.
fundamentalmente eso. Son cadenas largas de aminoácidos, son cadenas largas de péptidos. No olviden esto, que es la célula, ya saben, la célula parietal y la célula principal. La célula principal produce pepsinógeno, la célula parietal produce ácido clorhídrico y esto va a convertirse en pepsina. Una vez que se convierte en pepsina, la pepsina va sobre las proteínas y es precisamente eso lo que les quiero mostrar. Miren estas largas cadenas de proteínas. Largas cadenas de proteínas. Viene la pepsina y la pepsina va básicamente a cortar esas cadenas de proteínas para convertirla en péptidos mucho más pequeños, ¿ya? En péptidos más pequeños. Ahora, doctores, si yo les había dicho que los carbohidratos solamente pueden ser absorbidos como monosacáridos, en la parte de proteínas no pasa eso. Las proteínas pueden ser absorbidos como dipéptidos, es decir, que tengan dos péptidos, pueden ser absorbidas como tripéptidos, pueden ser absorbidas como tetrapéptidos o pueden ser absorbidas como aminoácidos. O sea, la proteína es mucho más amplia en el sentido de poder tener su absorción. Entonces, existirá dipéptidos, existirá tetrapéptidos. Y la manera como pueden ser absorbidas básicamente es a través de este PEP1, que es el, digamos, el receptor en este caso, receptor de péptidos, ¿ya? Y entran de una manera mucho más facilitada por un hidrogenión, ¿no? Sencillamente. Ahora, tengan en consideración que esos polipéptidos que están en el intestino delgado son atacados por las proteasas pancreáticas para reducirlos en péptidos mucho más pequeñitos. Dentro del enterocito también existe peptidasas, o sea, siguen degradándose incluso dentro del enterocito para que esto pueda ser absorbida como aminoácidos o como péptidos mucho más pequeños. En este caso no hay mayor problema, ¿ya? No es como en el caso de los monosacáridos que pueden ser absorbidos previamente. Entonces, esa es la parte importante de todo esto. Ya saben entonces que los monosacáridos se absorben, que los carbohidratos se absorben solamente como monosacáridos. Los péptidos pueden ser absorbidos como dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, oligopéptidos, es muy variable. Todo el chamullo de la absorción de proteínas está en este cuadro y con esto es el resumen de lo que es absorción de proteínas. Las proteínas de la dieta. ¿Dónde empieza la absorción de proteínas? Definitivamente en el estómago, por acción de la pepsina, ¿no es cierto? La pepsina convierte las proteínas de la dieta ¿en qué? En polipéptidos y en aminoácidos. Eso es todo lo que llega al intestino delgado. Recuerden que el páncreas produce sus simógenos y los simógenos tienen que ser activados. Esas son las proteasas pancreáticas. Esas proteasas pancreáticas actúan sobre los polipéptidos y lo convierten en péptidos más pequeñitos o oligopéptidos y siguen habiendo aminoácidos también. Una vez que llegan al borde en cepillo o al enterocito, esos oligopéptidos son atacados y convertidos en dipéptidos, tripéptidos o aminoácidos, son absorbidos. Dentro del enterocito sigue habiendo proteasas y pueden convertirse en aminoácidos o bien siguen siendo absorbidos en la sangre como dipéptidos, tetrapéptidos, tripéptidos, lo que ustedes quieran. Eso es la absorción de proteínas. También es muy fácil como ustedes pueden ver, ¿ya? La digestión de grasas se inicia con la acción de la lipasa a nivel de boca, esófago, estómago, duodeno. Sí, pues recuerden que existe lipasa, ¿no? Desde la lipasa lingual. Entonces tiene que empezar directamente en la boca. Los productos de la digestión de las grasas pasan a la circulación linfática mediante ¿cuál será? Acá sí ya no es, acá ya no es tan fácil, ¿no? Acá van a ver que las cosas o los mecanismos son diferentes. El mecanismo es exocitosis y ahora les voy a explicar por qué mecanismo es. Pasan a la circulación. Para empezar, algo que tienen que tener en claro. Los carbohidratos y las proteínas pasan a la circulación sanguínea, ¿ya? Pasan a la circulación sanguínea. Las grasas pasan a la circulación linfática, ¿de acuerdo? Pasan a la circulación linfática y usualmente viene a ser por exocitosis. Última pregunta. ¿El mayor componente de los kilomicrones son?
Los triglicéridos, fosfolípidos, colesterol, apolipoproteínas, carbohidratos, siempre son los triglicéridos, ¿ya? Ahora quiero mostrarles eso. Básicamente las tres preguntas finales era para dar fin a lo que les voy a explicar, que es precisamente la absorción de grasas, que ya no es tan fácil como las otras tres, ya como las otras dos, perdón. Es un poquito más complejo, pero quiero que me sigan bien para que puedan entenderlo directamente. Existe una fase que se llama emulsificación, la fase de hidrólisis, micelización, absorción y reesterificación. Ahora, si bien que todo ese empelotonamiento de términos es fastidioso, primero tenemos que ver gráficamente qué cosa es una emulsificación. Tienen que tener en consideración esto, antes de pasar al gráfico anterior. La emulsificación es, recuerden ustedes que el agua y las grasas usualmente no pueden mezclarse. Eso es un concepto que lo saben desde siempre, ¿no? Agua y grasas no pueden mezclarse, sino forman burbujas, ¿no? El agua no puede entrar sobre las grasas y forman burbujas. Es lo que pasa cuando mezclan agua y aceite, lo típico, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? El estómago, que básicamente tiene una función de motilidad, lo que hace es convertir esas grandes burbujas de grasa que han sido formadas dentro del estómago por un mecanismo de, básicamente como una especie de licuadora, va a hacer que esas burbujas grandes se conviertan en burbujas mucho más pequeñitas para que éstas puedan ser atacadas por las lipasas en sí. Eso se llama emulsificación. Es decir, la palabra emulsificación viene del término simplemente de tratar de mezclar dos productos que usualmente no suelen ser miscibles o mezclables en este caso, ¿ya? Y eso pasa con agua y aceite fundamentalmente. Entonces, eso es lo que hace la emulsificación, tratar de reducir a tamaño mucho más pequeño estas burbujas. Pero aún así, no es la forma como ingresa la grasa dentro del enterocito. En un momento les voy a mostrar cómo entran normalmente las grasas. No pueden entrar como burbujas pequeñas de grasa, si no puede ser. Eso solamente es reducción de tamaño, ¿ya? Eso es importante. Recuerden que los triglicéridos, este es un detalle importante, porque el principal componente de la dieta grasa es el triglicérido, ¿ya? Es el principal componente. Ustedes van a Kentucky, van a estar con la propaganda, o cualquier lugar con grasas, y el principal producto de la comida que tienen con grasas es el triglicérido. ¿Por qué se llama triglicérido? Porque tiene un glicerol y tiene 3 ácidos grasos, triglicérido. Esto cuando es atacado por la lipasa, ¿no? Recuerden la lipasa en sí, convierte este triglicérido en monoglicérido y se sueltan 2 ácidos grasos en sí. Entonces, atentos a ese detalle, porque la lipasa va a convertir el triglicérido en monoglicérido y en ácidos grasos. Así se va a absorber, muy probablemente sí. Quiero que vean, pero los detalles siguientes. Ok. Aquí, el detalle más importante, tienen que seguirlo de alguna manera en este gráfico de acá. Para empezar, tienen que tener en cuenta de que una vez que ha llegado estas burbujas pequeñitas luego de la emulsificación, tienen que ser atacadas ¿por quién? ¿Quién creen ustedes que debe hacer la digestión usual de estos pequeños componentes de grasa que hay? ¿Recuerdan cuál es el estímulo de grasas con la colecistoquinina? La colecistoquinina produce contracción de la vesícula, sale la bilis y los ácidos biliares. Exactamente eso es lo que va a pasar. Salen los ácidos biliares y los ácidos biliares van a ser el primer ataque de digestión hacia los lípidos que hay ahí. Entonces, esos ácidos biliares lo que van a hacer es formar micelas. Eso es lo que se llama micelización. ¿Qué significa eso? Que los ácidos grasos que están dentro de digamos, ya del intestino, son cubiertos por una membrana de sales biliares. Eso se llama micela, ¿ya? Dentro de ellos existe entonces el triglicérido, ¿no? El ácido graso en sí, y por fuera están las sales biliares. Eso se llama micela. ¿Cuál es la función de la micela? La función de la micela es funcionar como un transportador para que llegue acá al borde en cepillo del enterocito,
Va a llegar esa micela, llega acá al borde en cepillo del enterocito y la micela se va a abrir. ¿Cómo les podría comparar? Cuando ustedes rompen un huevo para hacer un huevo frito, hagan de cuenta que un huevo, la parte de la cáscara es la sal biliar y la parte de adentro de la clara y la yema son las grasas en sí. Hagan de cuenta que todo eso es una micela. La micela llega acá al borde en cepillo y lo que se hace es, se rompe. Es decir, se separan las sales biliares y lo que queda simplemente son los triglicéridos. Esos triglicéridos acá son básicamente atacados por la lipasa. ¿En qué convierte la lipasa los triglicéridos? En monoglicéridos y en ácidos grasos. Y solo así puede ser absorbido dentro del enterocito. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer detalle que tienen que tener en consideración. Se han formado micelas. La micela solo sirve como transportador. Esos ácidos, esas sales biliares funcionan como transportador para que lleve al borde en cepillo. Ahí se rompe y se separan. Las sales biliares se irán hasta el intestino delgado, hasta el ilion terminal. ¿Y qué pasa? Se reabsorben. ¿Cómo se llama eso? Circulación enterohepática. Ese es ya uniendo todo lo fisiológico que les he mostrado. Y los triglicéridos que quedaron ahí, la lipasa y la colipasa actúan sobre ellos, actúan y se convierten en monoglicéridos y en ácidos grasos y así puede entrar dentro del enterocito. Si creen que todo eso era lo fácil, todavía no. Esa es la manera como realmente ha entrado dentro del enterocito. Ahora, hay un detalle. Este retículo endoplasmático rugoso va a producir unas sustancias que se llaman apoproteínas. ¿De acuerdo? Van a producir unas sustancias que se llaman apoproteínas. Atentos a eso. Este retículo endoplasmático rugoso produce las apoproteínas. Los monoglicéridos y los ácidos grasos que han llegado acá dentro del enterocito llegan a retículo endoplasmático liso y vuelven a juntarse. Es decir, el monoglicérido se vuelve a juntar con los ácidos grasos y ¿qué forman? Otra vez triglicéridos. Otra vez. ¿Qué se llama ese mecanismo? Se llama resterificación. Ese es el último paso que les había mostrado ahí. Se llama resterificación. ¿Por qué ha pasado todo esto? O sea, por las puras, la lipasa y la colipasa han actuado y digerido para que entre, solamente para que entre. Y una vez que llega acá, se vuelven a juntar, se vuelven a formar los triglicéridos. Y se va a juntar esa apoproteína B a esos triglicéridos. ¿Y van a formar qué? Unas sustancias que se llaman kilomicrones. Ahora sí van a tener ustedes lo que se llaman kilomicrones. ¿Qué es un kilomicrón entonces? Es el triglicérido más las apoproteínas más fosfolípidos más esteres de colesterol y van a formar todo un compuesto circular pequeño. Ahorita les voy a mostrar en un video para que vean eso. Esos kilomicrones entonces llegan acá al aparato de Golgi y el aparato de Golgi forma vesículas y son los kilomicrones son estos amarillos que ven acá. Las vesículas los envuelven y por exocitosis, recuerdan la pregunta 48 me parece, por exocitosis son eliminados a través de la membrana vasolateral hacia la circulación linfática, Ven que es un poquito más complejo, ¿no es cierto? La absorción de grasas. Ahora quiero que vean como parte final esta parte del video. Solamente la parte del video para que vean esto. Recuerden que acá llegaron las micelas. La micela se rompe, los ácidos grasos se van hacia el ilion y son reabsorbidos, circulación enterohepática. El triglicérido es atacado por lipasa y colipasa y entra como monoglicérido y ácido graso. Acá se va a reesterificar, ¿ok? Eso es lo que van a ver ahora. Este es el retículo endoplasmático rugoso que va a producir las apoproteínas. Y las apoproteínas van y se juntan con todas estas sustancias y van a llegar a formar los kilomicrones. Forman los kilomicrones. ¿Recuerdan eso? Triglicéridos, ácidos grasos, fosfolípidos, junto con apoproteína forman los kilomicrones, que son estos amarillos. Esto de acá es el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se van a formar ¿qué? Vesículas, ¿no es cierto? Y ahí están, miren. Los kilomicrones están juntos o envueltos en unas vesículas formadas por el aparato de Golgi. Y eso sale por exocitosis, ¿hacia dónde?
hacia la circulación linfática. Esa es la manera como se absorben usualmente los ácidos grasos. ¿De acuerdo? Y como último, quiero mostrarles qué es usualmente un kilomicrón. Miren esto. Esto es un kilomicrón. Esta es la estructura de un kilomicrón, para que vean finalmente cómo se ha formado. Van a verlo de adentro hacia afuera, para que sea mucho más claro eso. En la parte interna, obviamente, en la parte interna de eso, va a estar formado principalmente por estas estructuras. Miren que va a ser casi en tridimensional. La parte interna es triglicéridos. O sea, lo primero que va a tener es triglicéridos, lo más abundante de un kilomicrón usualmente. Por encima estarán los esteres de colesterol, ¿no? Los esteres de colesterol. Y luego, digamos, como clavitos van a encontrar, digamos, a esta estructura que se llaman los colesteroles libres. Y seguimos, y esto es envuelta por fosfolípidos. Y encima de los fosfolípidos estará la apoproteína B, que son estas como culebritas pequeñitas, que es formado por retículo endoplasmático rugoso. Todo eso, doctores, es un kilomicrón. Esa estructura como kilomicrón es la que es envuelta en una vesícula y la que es llevada a la circulación linfática por exocitosis. ¿De acuerdo? Y eso es finalmente en cómo termina la absorción de ácidos grasos. ¿De acuerdo? Yo sé que esta última parte es un poquitito más pesada, ¿no? Pero como ustedes se han dado cuenta, es lo más sencillo que he podido explicarles. Espero que hayan entendido. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá?